que lleva por título ¿Existe la inteligencia artificial? El ponente es Alfredo Marcos Martínez, de todos vosotros conocido. Sabemos que es doctor en Filosofía por la Universidad de Barcelona, catedrático de Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Valladolid. Ha sido director del Departamento de Filosofía en la Universidad Vallesoletana y coordinador del doctorado interuniversitario en Lógica y Filosofía de la Ciencia. En este sentido, pues ha dirigido 15 tesis doctorales y unos 30 trabajos fin de grado y fin de máster. Además, ha publicado 23 libros y 158 artículos científicos. Nada más, muchas gracias y cedo la palabra a Alfredo Marcos. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Ya nos conocemos, algunos desde hace muchos años. Voy a empezar a compartir una presentación. Y bueno, vamos a hablar sobre inteligencia artificial. Yo me he acercado a esta cuestión, a este campo, desde la filosofía, que es de lo único que sé un poco. Entonces, hace como un par de años me reclutaron de la Fundación de la Fundación Pablo VI, para poner en marcha un seminario sobre inteligencia artificial y acabar emitiendo unas recomendaciones respecto del manejo de esta tecnología. Entonces he tenido que acercarme un poco a los rudimentos de la inteligencia artificial y a las implicaciones que tiene en el campo filosófico y ético. Y bueno, la verdad es que me ha dado para reflexionar mucho sobre este tipo de cuestiones y lo que quería ahora es compartir con vosotros algunas de estas reflexiones, ¿no? En primer lugar, sabemos, creo todos, de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial, porque ya es una realidad ubicua, es decir, desde hace muchos siglos, diría yo, el ser humano ha tenido la idea de que se podía de algún modo mecanizar el pensamiento, que se podían encontrar unos conceptos básicos y combinarlos de manera que una máquina pudiese por lo menos realizar algunas de las funciones que el ser humano realiza con su inteligencia, ¿no? Tenemos el precedente de Ramón Llull o de Leibniz, que trataron de desarrollar sistemas de pensamiento artificial. Y la verdad es que nunca se había conseguido, y a mediados del siglo pasado, en torno a los años 50, se volvió a la carga sobre la cuestión de la inteligencia artificial, tratando de programar los ordenadores que había en aquella época con unas reglas muy claras para que simulasen algunas de las funciones que nosotros realizamos de modo inteligente. Esa oleada de inteligencia artificial pues, despertó enormes expectativas y muchas de ellas no se cumplieron. Entonces, los especialistas en inteligencia artificial dicen que se pasó por un invierno de la investigación en inteligencia artificial. Hubo unos años, hasta los 80, que prácticamente se dejó de investigar en ese campo y actualmente hay un rebrote de la investigación en inteligencia artificial porque han cambiado algunas cosas. Para empezar, lo que ha cambiado es la capacidad de computación de la que disponemos. Es decir, en este momento cualquiera de nuestros teléfonos móviles pues tiene una capacidad de computación, una capacidad para gestionar y procesar datos pues mucho mayor que algunos ordenadores de hace 2 o 3 décadas. Entonces hay una ingente capacidad de computación y además esta computación es relativamente barata. Y por otro lado podemos alimentar estas máquinas computadoras con una enorme cantidad de datos. Por primera vez por primera vez hay abundancia de datos. Tenemos una economía de la abundancia de los datos. No hay escasez de datos, sino abundancia. Cada uno de nosotros cede diariamente muchísimos datos de su vida, de sus preferencias, de sus actividades. Pues cada vez que entramos en Internet dejamos nuestra huella en este sistema y dejamos datos de nuestra vida, datos de nuestra personalidad, de nuestras preferencias.
Por lo tanto, las personas estamos continuamente generando datos y últimamente no solo las personas, sino también las cosas. Se ha puesto en marcha lo que se llama el Internet de las cosas, de manera que una nevera puede enviar datos acerca de cuál es su temperatura o cuántos alimentos tiene dentro, si se van a acabar los huevos o no, etc. De manera que con una cantidad enorme de datos y con una enorme capacidad de computación, utilizando unos algoritmos, diría que relativamente simples, se puede generar algo parecido a las funciones que realiza la inteligencia humana, en algunos aspectos. ¿En qué campos se está aplicando la inteligencia artificial? Bueno, pues por doquier, en todas partes. Es decir, en los juegos, por supuesto, sabéis que ya desde finales del siglo pasado hay una máquina Deep Blue que es capaz de ganar en el ajedrez al campeón del mundo en aquel momento. También en un juego de la tradición china, el Go, se ha conseguido máquinas que lo juegan mejor que las personas. Se utiliza inteligencia artificial en las finanzas y aquí me parece que hay un experto entre nosotros. Gran parte del juego de bolsa en todo el mundo lo están ejecutando robots, máquinas de inteligencia artificial. Se utiliza para la publicidad. Cada vez que entramos en Amazon o en la página web de Google, etcétera, nos saltan anuncios y algunos de ellos están muy afinados respecto de lo que nosotros, de nuestras preferencias y respecto de nuestras preferencias y de nuestras necesidades, y eso es porque esa publicidad es seleccionada, filtrada, producida por máquinas de inteligencia artificial. Se utiliza en labores de seguridad y reconocimiento facial. Por toda China hay cámaras que filman a las personas y son capaces de reconocer su cara y relacionarla con una identidad. En medicina se utiliza inteligencia artificial para asistir al diagnóstico en algunos casos, para elaborar, analizar o explorar elementos diagnósticos, etc. Para el pilotaje de aviones se utiliza inteligencia artificial. Para la conducción hay coches que ya son autónomos, que se conducen a sí mismos. El otro día me comentaba un amigo que por Málaga ya circula un autobús que una parte del trayecto lo hace automáticamente. El conductor está allí, pero solo porque tiene que haber un responsable, pero el autobús se maneja por las calles de Málaga. En meteorología, para hacer pronósticos, se utiliza inteligencia artificial. En industria, en selección de personal, en logística, en traducción. Habréis notado todos lo que ha progresado el traductor automático de Google en los últimos tiempos. También para armamentos se están desarrollando máquinas que funcionan autónomamente. Máquinas de guerra que funcionan autónomamente. Quizá alguno haya visto una película que se llama así como Eye in the Sky, el ojo desde el cielo o el espía desde el cielo, que sitúa en la ficción una trama de este estilo, en la cual un dron que puede lanzar un ataque, pues tiene que tomar la decisión de si hacerlo o no y dañar a civiles o no dañarlos, etc. Bueno, esto ya se está haciendo. Por supuesto, esto puede generar problemas éticos y políticos, pero yo diría que antes de abordar los problemas éticos y políticos de la inteligencia artificial, habría que aclararnos con otras cuestiones que son más básicas, como por ejemplo los problemas ontológicos, es decir, ¿qué es la inteligencia y qué es o qué sería la inteligencia artificial? Y aquí viene al caso la pregunta con la que iniciaba la intervención, si existe o no la inteligencia artificial. Eso es una pregunta ontológica, ¿no? ¿Qué tipo de cosa es la inteligencia? ¿Qué tipo de cosa sería, caso de existir, la inteligencia artificial? Hay problemas epistemológicos relacionados con lo que nos enseña la inteligencia artificial, lo que sabe en el caso de que sepa algo. Problemas antropológicos, en qué nos convierte a los seres humanos el desarrollo de la inteligencia artificial, cómo modifica nuestras vidas, qué concepto del ser humano está conectado con el desarrollo de la inteligencia artificial. Claro, alguien podría decir que la inteligencia artificial es un medio técnico y como tal puede ser usado para bien o para mal, es decir, que la tecnología como tal es neutral y después depende
su bondad o maldad del uso que nosotros queramos darle. No quiero entrar a fondo en esta cuestión, pero yo diría que la tecnología en muchos sentidos no es neutral. Es neutral en un cierto sentido muy trivial. Por ejemplo, pues uno puede utilizar un cuchillo para cortar la fruta o para asesinar a alguien. El cuchillo en ese sentido es una herramienta neutral y depende del uso, su bondad o maldad depende del uso que nosotros le demos. Pero no diríamos lo mismo quizá de una bomba atómica. Podríamos decir que la técnica de clonación es neutral, pero si hablamos de clonación humana específicamente, pues quizá muchos la calificaríamos como una técnica claramente injusta y desacertada desde el punto de vista moral. Y así sucesivamente. Es decir, no es verdad en términos generales que la tecnología sea neutral. Solo en algunos aspectos, en algunos casos específicos. Para empezar, la técnica acompaña a los seres humanos desde que existen seres humanos y la necesitamos. Por lo tanto, en ese sentido tampoco es neutral, es buena. Digamos que la técnica en general es buena. Lo que yo trato de presentar aquí no brota de ninguna actitud antitecnológica, sino del reconocimiento de que la técnica es necesaria para la vida humana y de que por lo tanto es buena. Pero algunos desarrollos tecnológicos, alguna interpretación de esos desarrollos tecnológicos, pues puede ser dañina, ¿no? Y además el desarrollo tecnológico, según muchos autores, no está determinado. Podemos elegirlo, podemos elegir si investigamos en una dirección u otra, si aplicamos unas tecnologías u otras. Me gustaría citar aquí una frase de Martin Heidegger en un texto suyo que en los últimos años se ha recuperado y se está leyendo y comentando mucho, un texto que se titula Serenidad, en el que dice que delante de la técnica deberíamos tener una actitud de serenidad. Serenidad, bueno, en alemán es Gelassenheit, y podríamos traducirlo al español como desasimiento, en los mismos términos en los que, por utilizar el mismo término que utiliza Santa Teresa de Jesús, el desasimiento. Es decir, ¿cuál es la actitud correcta ante la técnica? Pues una cierta serenidad, un cierto desasimiento que nos permita decir sí al uso de objetos técnicos y al mismo tiempo decir no cuando sus exigencias son excesivas, cuando nos deforman, cuando nos confunden, cuando nos devastan. Esto es lo que dice Heidegger. Bien, pues ante la inteligencia artificial podríamos decir sí o no, y tendremos que plantearnos la cuestión. Quería pasaros este esquema de un colega que se llama Antonio Diegues y pertenece a una charla que impartió ayer, también a través de este medio, en un acto que tuvimos con la Universidad de Salamanca. No quiero detenerme en los detalles del esquema, pero sí querría mostraros esto. Hay actualmente una especie de programa de modificación y de superación del ser humano. Ese programa se denomina transhumanismo. Entonces, la idea es que aplicando determinadas tecnologías, el ser humano podrá pasar a la historia y ser sustituido, reemplazado por un ser transhumano o posthumano, por supuesto, mucho mejor que el ser humano, ¿no? ¿Y cuáles son estas tecnologías en las cuales se pretende apoyar esta transición hacia lo posthumano? Pues esas tecnologías son, por un lado, la inteligencia artificial, ubicua, que está en todas partes, y por otro lado, ciertas biotecnologías. No voy a entrar en el detalle del esquema, pero sí que quiero llevaros hacia el final del mismo, porque para los transhumanistas el objetivo sería la integración total del ser humano con la máquina. En realidad, la confusión entre lo mecánico, lo automático, lo artificial y lo humano completa. Y en última instancia, incluso la pérdida del cuerpo biológico. Es decir, la idea última es que nosotros podamos hacer migrar nuestra mente digitalizada a un soporte que no sea tan defectuoso como nuestro pobre cuerpo de carne y hueso, ¿no? Y quizá desde el punto de vista cosmológico se acabe produciendo al final una fusión de todas las mentes. Bueno,
este es el gran proyecto transhumanista. Lo que quería mostraros sencillamente es la conexión que existe entre la idea de inteligencia artificial y el proyecto transhumanista para apoyar, digamos, la tesis de que en este caso la tecnología no es neutral. Hay ciertos usos de la inteligencia artificial, ciertos proyectos que se apoyan en estos usos, como el proyecto transhumanista, que a mí me parece claramente desencaminados, desorientadores, antihumanistas, y sin embargo hay otros usos de la inteligencia artificial que sí que son adecuados y que sí que son acertados, ¿no? Entonces, podríamos volver a la cuestión, inteligencia artificial sí o no. Bueno, pues depende de la interpretación que le demos. Deberíamos decir no a la inteligencia artificial, a los desarrollos de la inteligencia artificial que se inspiran en una interpretación incorrecta de esta realidad, y sí a los desarrollos digitales que se basan en una interpretación correcta, es decir, que se pueden enmarcar dentro de una vida humana sensata y que pueden servir a la vida humana. Bien, para ajustar un poco más esta respuesta, podríamos preguntarnos si realmente existe la inteligencia artificial. Bien, hay varios libros recientes que lo ponen en cuestión. Yo me permito hacer esta pregunta, en cierta medida es una pregunta retórica porque yo de antemano contestaría que no existe la inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Pero vamos a formular la pregunta y me permito formularla porque hay literatura reciente muy autorizada que se plantea esta cuestión. Concretamente, Luc Julia ha publicado en el 19 un libro titulado L'intelligence artificielle n'existe pas, la inteligencia artificial no existe. Y este Luc Julia no es una persona cualquiera, sino que es uno de los diseñadores, desarrolladores del sistema Siri de asistencia por voz, etc. O Eric Larson, El mito de la inteligencia artificial del 21. En el 20, en español, Benjamin y Salazar, El mito del algoritmo, etc. Y hay mucha literatura que pone en cuestión el propio término inteligencia artificial. Es decir, lo que existen son sistemas de inteligencia artificial. Y los seres humanos formamos parte de esos sistemas, como de cualquier sistema tecnológico. Por ejemplo, pensemos en un sistema de lavado. Es decir, necesitamos lavar la ropa. Necesitamos, por lo tanto, una lavadora, pero el lavado no se produce solo gracias a la lavadora, sino que la lavadora se integra en un sistema que es más amplio. Necesitamos el detergente, el enchufe de la luz, el desagüe del agua, el aporte de agua, un manual de instrucciones, un saber hacer por parte de las personas, necesitamos ropa de cierto tipo, etc. Todo eso forma parte de un sistema de lavado en el cual hay personas que intervienen y ponen su inteligencia al servicio del mismo, su sabiduría, lo que saben sobre la ropa, sobre lo que sea. Bueno, pues con un sistema de inteligencia artificial sucede lo mismo, es decir, los computadores son usados por personas, son diseñados por personas, sus resultados impactan sobre personas, las personas forman parte de estos sistemas de inteligencia artificial. Hay un libro ya de 1995 en el que se propone cambiar el punto de vista y contemplar estos sistemas de inteligencia artificial como sistemas técnicos, no como sistemas técnicos con consecuencias sociales, sino como sistemas sociales técnicamente implementados. Es decir, los sistemas informáticos, no solo los de inteligencia artificial, son sistemas sociales. Y parte de esos sistemas sociales está técnicamente implementada, está puesta en máquinas. Pero otra parte, inexorable, inevitable para que funcionen esos sistemas, es lo que ponen los seres humanos. Por lo tanto, yo creo que se puede decir tranquilamente que en los sistemas de inteligencia artificial, lo que es artificial no es inteligente y lo que es inteligente no es artificial. Por lo tanto, habría que optar desde mi punto de vista por otro nombre. Me parece que el nombre inteligencia artificial es un mal nombre.
que está mal pensado, mal creado, que habría que denominarlos de otro modo que no fuese engañoso. El nombre nos aboca a confusión. Se proponen otros como Machine Learning o Deep Learning, etcétera, que me parecen igualmente desorientadores. Sin embargo, hay otro tipo de terminología que me parece más acertada, por ejemplo, inteligencia asistida, inteligencia ampliada, inteligencia centrada en humanos. La Universidad de Stanford, por ejemplo, tiene desde hace muy poco un departamento que se llama así, de inteligencia centrada en humanos. O herramientas de apoyo a la decisión, o lo que yo propongo es llamarles sistemas de control delegado. Es decir, en realidad lo que sucede es que parte del control de los procesos nosotros lo delegamos en una máquina. Por ejemplo, si pretendo mostrar publicidad a cualquiera de vosotros, lo puedo hacer yo manualmente poniendo un cartel aquí delante de mi cámara, o puedo delegar ese proceso, una parte de ese proceso la puedo delegar en una máquina que automáticamente gestione todos los datos que conoce de vosotros y os ofrezca una publicidad personalizada. Entonces yo creo que el concepto de sistemas de control delegado recoge mucho mejor la realidad de la cosa, mientras que el concepto de inteligencia artificial es un concepto que tiende a introducir confusión. Por supuesto, la opinión no es solo mía, ni principalmente, ni originalmente. Estoy citando aquí a Katharina Zweig, del Laboratorio de Responsabilidad Algorítmica de una universidad alemana. Dice, el término inteligencia artificial surgió en los años 50 cuando los científicos querían recaudar dinero para sus investigaciones. Pensaron que sonaba algo que el Estado fomentaría de buen grado. Y ahora dependemos de ese nombre. La mayoría de los científicos informáticos lo encuentran inapropiado. Es decir, no deberíamos llamarle a eso que existe inteligencia artificial. Como máximo deberíamos llamarle sistemas de inteligencia artificial, siempre que tuviésemos claro que dentro de esos sistemas actúan las personas y que lo que tienen de inteligente está vinculado a las personas y lo que tienen de artificial no es inteligente. Bien, para aclarar aún más la cuestión, podríamos preguntarnos qué es la inteligencia. Bueno, esto es todo un tema filosófico que obviamente no puedo ni sabría desarrollar aquí en poco tiempo. Pero si tiramos de diccionario, acudiendo sencillamente al diccionario de la Real Academia, vemos que hay dos acepciones que aquí nos interesan. La inteligencia es la capacidad de entender o la capacidad de resolver problemas. Bueno, pues una máquina no entiende nada. Una máquina procesa sin entender absolutamente nada. Entonces no se puede decir que en este sentido sea inteligente. Y la capacidad para resolver problemas, es verdad que nos ayudan a resolver problemas, pero esos problemas son problemas nuestros, son problemas de las personas. Las máquinas como tal no tienen problemas. A veces se dice que está justificado hablar de inteligencia artificial porque las máquinas simulan funciones de la inteligencia humana. Pero obviamente simular la inteligencia no es ser inteligente, por un lado, y por otro lado, esa simulación solo cuenta como tal simulación para un ser humano. Es decir, solo un ser humano sabe que la máquina está simulando un jugador de ajedrez, una jugada de ajedrez. La propia máquina no sabe que está simulando nada. Es decir, el punto de vista humano cambia la ontología de las cosas. Pasan a ser cosas de otro tipo. Me parece que, volviendo a los sistemas de lavado, se puede poner un ejemplo que deja esta cuestión bien clara. Si cogemos una lavadora y la ponemos en Neptuno, desconectada de todo el sistema de traída de agua, de sistemas eléctricos, de detergentes, fábricas de detergentes, de ropa, etcétera, una lavadora en Neptuno es una masa de unos cuantos kilogramos, no es una lavadora, deja de ser una lavadora, porque su ontología viene marcada por su función. Y la función no es meramente el efecto que produce. Una función es algo más que un efecto. Una función se desarrolla dentro del marco de la vida humana.
En general, dentro del marco de la vida, los seres vivos son funcionales y en especial dentro del marco de la vida humana. Es decir, fuera de la vida humana, fuera de la mirada humana, eh, todos nuestros artefactos dejan de ser lo que son y pasan a ser simples sistemas físicos que producen efectos pero no realizan funciones. Yo he puesto aquí de fondo una ilustración que viene en una de las ediciones de un cuento de Unamuno. Unamuno escribió un cuento de ciencia ficción que se titula Mecanópolis. Y en este cuento, Unamuno plantea la existencia de una ciudad absolutamente mecanizada, donde no hay ningún habitante humano. Claro, para que el cuento funcione, Unamuno tiene que introducir a un protagonista humano, que es este que aparece aquí, que se pierde y tal, y acaba en esa ciudad. Entonces, tenemos que hacer el esfuerzo de imaginación que nos plantea Unamuno. ¿Cómo es esa ciudad completamente mecanizada cuando no hay ningún ser humano allí? Bueno, es un simple sistema físico, es decir, no hay funciones. Los tranvías no transportan, las ruedas no desplazan a los tranvías, ni siquiera hay tranvías, hay masas de férreas y nada más. Ni siquiera se podría decir que eso es una ciudad. Es decir, la mirada humana, el hecho de que el protagonista del cuento de Unamuno entre en esa ciudad cambia la ontología de la ciudad. Los medios de transporte pasan a ser medios de transporte. Pasan a realizar funciones y no a tener meramente efectos. Y lo mismo, por supuesto, pasa con la inteligencia artificial. Es decir, a veces se sueña en la ficción con un mundo de máquinas completamente deshumanizado. Bueno, en un mundo de máquinas completamente deshumanizado no hay inteligencia, no hay funcionalidad, no hay datos. El propio concepto de dato decae. Las máquinas no toman decisiones, no se puede hablar de que tomen decisiones, no hay inteligencia, por supuesto. Cito aquí, lo voy a pasar porque no sé exactamente cómo voy de tiempo, pero me parece que me estoy alargando demasiado. Una frase de Charles Sanders Peirce, de un filósofo pragmatista norteamericano, del fundador en realidad de la filosofía norteamericana. Un texto en el que dice que hay relaciones entre pares, que son las relaciones físicas, un cuerpo puede empujar o chocar con otro, pero después hay relaciones semióticas, relaciones de significado, relaciones de intencionalidad que son necesariamente entre tres entidades, no entre dos. Es decir, necesitamos un signo, algo que ese signo signifique y un intérprete que es capaz de conectar esos dos elementos. Es decir, si la pauta de luces y sombras que hay sobre mi pantalla es un signo, lo es gracias a que yo puedo relacionar esa pauta de luces y sombras con una parte de la realidad distinta de ella misma. Y si yo cierro los ojos, se acabó. Eso deja de ser una página, una pantalla que contiene datos, que pasa a ser una mera realidad física, una pura pauta de luces y sombras. Es decir, sin interpretante, sin una persona que conecte el signo con lo que significa, la máquina ya no es un sistema de inteligencia artificial, es solo materia sometida a cambios electromagnéticos, sin más. Citaba el texto este de Unamuno, que es un cuento muy interesante y muy breve y muy anticipador en muchos sentidos, y también para hacer entender esta idea con más claridad, me permito acudir a la trama de la famosa película o serie de películas Toy Story. Bueno, en esta película el niño tiene una serie de juguetes y entonces cuando el niño sale de la habitación los juguetes parece que cobran vida y siguen realizando las funciones propias de los que realizan los juguetes cuando está el niño jugando con ellos. Bien, por supuesto esta película no se desarrolla en el cuarto de juego de un niño, se desarrolla en su imaginación. Es decir, el niño sale del cuarto y imagina que los juguetes con los que ha jugado siguen jugando.
Pero esto no es por un exceso de imaginación, sino por un déficit de imaginación. Es como cuando cerramos la puerta del frigorífico y pensamos que la luz sigue encendida. Como la hemos visto encendida y cuando volvemos a abrir sigue encendida, podemos pensar que en el tiempo intermedio también estaba encendida, porque no imaginamos que se ha apagado. Bueno, ¿qué sucede con el trozo de plástico verde que el niño convierte en un dinosaurio tímido? Lo que sucede es que cuando se va el niño, vuelve a ser un trozo de plástico verde, sin más. Entonces, muchas veces estamos subyugados por el efecto Toy Story. Nos da la impresión de que cuando nosotros no miramos a la pantalla, en la pantalla sigue habiendo palabras. Ya no hay palabras, solo hay luces, solo hay puntos. Hay una trama de puntos que se encienden y se apagan. Ya no hay significado. Ya no hay, por supuesto, inteligencia. Ya no hay datos. No existen datos. Lo único que existe es una pauta electromagnética dentro de mi computador, que pasa a ser un dato cuando una persona es capaz de relacionarla con un estado de cosas. Bien, por lo tanto no hay inteligencia si no hay humanos de por medio. Seguir llamando, por lo tanto, inteligente a la parte artificial de un sistema es erróneo, devalúa la inteligencia, hace que pasemos a tener un concepto de inteligencia devaluado y además genera una concepción dualista del ser humano. Nos da la impresión de que la inteligencia es algo que está en nuestro cuerpo, pero que podría estar en un ordenador o en cualquier otro soporte físico, que podría migrar a la nube de Google, que incluso nuestra identidad personal podríamos hacerla migrar a un soporte informático o a la nube o lo que sea. Por lo tanto, yo creo que en este sentido esta tecnología no es neutral. No es neutral si la interpretamos mal. Es decir, no es neutral y si la interpretamos mal pasa a ser mala. Mientras que si la interpretamos bien puede ayudarnos y puede aportar cosas interesantísimas a la vida humana. ¿En qué marco habría que incluir la inteligencia artificial? ¿Cómo podríamos usar bien la inteligencia artificial? ¿Cuál es la interpretación correcta bajo la cual la inteligencia artificial potencia la vida humana en lugar de tratar de reemplazarla? Bueno, hay una declaración llamada de Barcelona para el desarrollo y uso adecuado de la inteligencia artificial en Europa. También el Parlamento Europeo, la Comisión Europea están elaborando documentos sobre esta cuestión a toda velocidad. Pero en esta declaración de Barcelona se resume en 6 puntos las recomendaciones que da y el primero de ellos es prudencia. Es decir, para abreviar, un sistema realmente inteligente es un sistema que está bajo el control de la prudencia humana. Y dentro de ese marco, insertado dentro del marco de la prudencia humana, las máquinas de control delegado o las máquinas llamadas de inteligencia artificial pueden aportarnos grandes cosas, pero siempre que las encajemos, digamos, dentro del marco de la vida humana, al servicio de los intereses humanos y controladas y guiadas por la prudencia humana. Es decir, la inteligencia artificial genera una serie de expectativas. Ahora no puedo explicar técnicamente cómo lo hacen los algoritmos, pero genera una serie de expectativas y estas expectativas con frecuencia colapsan cuando ocurre algo cuya posibilidad ni siquiera había sido considerada. Entonces, cuando colapsan las expectativas, como sucedió a principios de la pandemia, todas nuestras expectativas colapsaron. Si hubiésemos estado manejados únicamente por sistemas de inteligencia artificial, el colapso hubiese sido mucho mayor. Lo que sucede es que en ese momento, cuando nos sorprende la realidad, las personas pueden entender lo que está pasando y pueden crear nuevas expectativas. Y lo pueden hacer no de un modo completamente aleatorio, sino bajo el consejo, bajo la guía de un tipo de saber dinámico, social, práctico, que Aristóteles llamó frónesis o prudencia. Y este saber es el único que nos permite vivir en un universo que por un lado es regular, suficientemente regular para que haya vida e inteligencia, pero por otro lado es sorprendente.
Es decir, nuestro universo no es pura regularidad, ni tampoco es puro caos. Es una extraña mezcla de estas dos cosas, y en este tipo de universo solo este tipo de universo solo se puede entender, y en este tipo de universo solo se puede vivir desde una inteligencia situada, desde una inteligencia prudencial, desde una inteligencia interactiva, como es la inteligencia humana. Por lo tanto, necesitamos la fuerza bruta de la computación, sí, pero también la prudencia humana, y necesitamos que la fuerza bruta de la computación esté gestionada por la prudencia humana. En consecuencia, un sistema de inteligencia artificial que pretenda sustituir al ser humano y a su sentido común y a su inteligencia simplemente estaría fuera de lugar, pero fuera de lugar en un sentido literal, es decir, estaría fuera del universo. El universo es de tal forma que no admite un sistema completamente mecanizado, mientras que un sistema de control delegado, inscrito, gestionado desde una inteligencia humana prudencial, estará en su lugar, donde le corresponde, y podrá cumplir con funciones de gran valor para la vida humana. Bien, esta es una frase de Karl Popper: el porvenir está abierto, otra de Hans Jonas en el mismo sentido, es decir, el universo tiene esta extraña mezcla de regularidad y novedad. Y por último, no sé si me permitís 5 minutos, me gustaría enunciar algunas consideraciones ya de tipo ético-político, una vez que hemos presentado, digamos, la ontología de la cosa, unas consideraciones de tipo ético-político. Bueno, para empezar, si hablamos de sistemas de control delegado, entonces la cuestión es que las decisiones son siempre humanas. Podemos delegar en una máquina, pero entonces la responsabilidad recae no sobre la gestión que haga la máquina, sino sobre la delegación que nosotros hemos hecho en ese sistema automático. Por ejemplo, podemos dejar el control de una nave, de un avión, a un sistema, a un pilotaje automático, pero la responsabilidad es de quien ha delegado esas decisiones, de quien ha delegado ese control. Y entonces las preguntas prácticas que tenemos que hacernos están mucho más claras. ¿Quién delega? ¿Está legitimado para delegar? ¿En qué sistemas delegamos? ¿Son confiables o no? ¿Son los más apropiados? ¿Durante cuánto tiempo hacemos una delegación del control? Porque a veces es sensato delegar el control, por ejemplo, de la conducción de un automóvil durante 10 minutos, pero no durante 10 horas. Ese control es reversible, podemos retomar el control. ¿Qué riesgos genera la delegación del control? ¿Es prudente asumir esos riesgos? ¿Qué ventajas se obtienen para la vida humana con la delegación de ese control? ¿Qué se pierde a cambio? Las preguntas prácticas están ahora mucho más claras. Bien, lo que debería aterrorizarnos, dice Ramón López de Mántaras, que es el fundador del Instituto de Inteligencia Artificial del CSIC y Premio Nacional de Investigación hace un par de años, dice: lo que debería aterrorizarnos no es el futuro dominado por una hipotética inteligencia artificial. Lo que realmente debería preocuparnos es la situación presente, en la que estamos delegando, aquí la cuestión es control delegado, cada vez más tareas en una inteligencia artificial tan limitada como la actual. Bien, añado algunas consideraciones más de carácter ético-político y con esto concluyo. Yo creo que es recomendable desde el punto de vista ético la educación en virtudes. O sea, esto afecta a la escuela, afecta a la educación. Virtudes que estén a la altura del contexto tecnológico actual, que nos sirvan para gestionar el contexto tecnológico actual. Virtudes como la prudencia, la creatividad, la laboriosidad, la serenidad, el desasimiento. Es decir, hay que, incluso los propios datos, el propio consumo que hacemos cada uno de nosotros, deberíamos hacerlo de modo ajustado a virtud. Bien. Y después una serie de consideraciones políticas que, básicamente, resumo. Esto no es un problema a futuro, es un problema actual. El poder digital está en muy pocas manos. Está en manos de 4 compañías norteamericanas o 5 y del Partido Comunista Chino.
básicamente. Europa aquí no pinta nada, salvo para hacer normativas y recomendaciones éticas, pero nada más. Entonces, yo creo que aquí hay un problema real, un problema ético-político, y que todo lo que se puede hacer por fraccionar esas grandes compañías norteamericanas, en lo cual ya están de acuerdo los dos grandes partidos estadounidenses, fraccionar esas compañías yo creo que es urgente, y luchar, rechazar, criticar, en fin, todo lo que se pueda, el poder omnímodo del Partido Comunista Chino, ¿no? Que siempre ha sido un problema enorme para los propios chinos y ahora con herramientas tecnológicas tan potentes empieza a serlo para toda la humanidad. Bien, pues esto era lo que quería contar. Muchísimas gracias y disculpadme porque creo que me he pasado como 10 minutos respecto de lo pactado. Entonces, lo siento, Antonio y Carlos, y quedo a vuestra disposición por si hay algún comentario. Bueno, pues no solamente no te disculpamos, sino que te agradecemos la intervención. No sé si me oís bien o se ha ido un poco la voz. Oye. Bueno, pues podemos empezar planteándote las cuestiones que se han ido anotando en el chat y que, a ver, de momento tenemos aquí, ¿no? Vamos a ver. Por orden cronológico, la primera pregunta dice, ¿no puede considerarse inteligente una máquina como Deep Blue capaz de derrotar en un torneo a 5 partidas al campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov, que fue en el año 94? Yo creo que si se inscribe dentro de un cierto contexto, es decir, si la máquina está jugando al ajedrez dentro de un contexto en el cual hay una federación de ajedrez, una tradición del juego del ajedrez, los seres humanos saben cómo se juega el ajedrez, saben lo que significa, etcétera, entonces esa máquina está haciendo algo inteligente dentro de ese contexto. Pero la máquina como tal, obviamente, no es inteligente, no entiende lo que está haciendo, no sabe ni siquiera lo que es el ajedrez. Entonces, lo que es inteligente es un sistema del cual forma parte Deep Blue y los programadores de Deep Blue, sus diseñadores, los usuarios, el Kasparov que juega contra esa máquina, las reglas del ajedrez, que son una entidad social, etc. Entonces, la tradición de juego de ajedrez, la historia del ajedrez, dentro de todo ese contexto social, humano, se puede hablar de inteligencia, pero si aislamos la máquina lo único que hace son procesos físicos. De hecho, lo que sucede con las máquinas llamadas inteligentes es muy significativo. Cuando son un mero proyecto nos deslumbran, es decir, antes de que hubiese una máquina que ganase al ajedrez, parecía aquello, el mero proyecto de hacer una máquina así parecía algo deslumbrante. En el momento en el que se consiguió, pues se vio que una máquina que juega al ajedrez es tan interesante como, o sea, un robot que juega al ajedrez es tan interesante como un robot aspirador, más o menos, y tan consciente, tan autoconsciente como un aspirador, ¿no? Y de hecho Deep Blue pues ahí está criando polvo de museo, es decir, ha perdido todo el glamour que tenía. Una vez que se ejecuta, que se pone a funcionar, pues ya todo el mundo ve que, bueno, pues que es un mecanismo más y que se puede hablar de su inteligencia cuando se inscribe dentro de un contexto humano muy complejo. Muy bien. Alfredo, otra pregunta que se plantea aquí es que aunque actualmente las máquinas no sean autoconscientes, ¿no resulta plausible suponer que en un futuro más o menos lejano puedan alcanzar el nivel de la autoconciencia? Bueno, yo una de las cosas que he aprendido a lo largo del tiempo que me he dedicado a la filosofía, pero sobre todo en este último año, es a no hacer de futurólogo. Entonces,
No tengo ni idea de qué es lo que pasará dentro de 100 o de 1000 años, ni siquiera sé lo que pasará en 2050, a pesar de que hay alguien que parece que ya lo sabe, pero la verdad es que eh, si nos hubiesen preguntado hace 3 años qué es lo que sucede, nos hubiesen dicho que estaríamos haciendo esto, probablemente. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder dentro de otros 3? Pues vaya usted a saber. Pero yo creo que aquí hay un problema que no es técnico, sino ontológico. Es decir, yo creo que hemos desarrollado muchísimo lo que se llama inteligencia artificial parcial o limitada o débil, es decir, para un propósito determinado, una máquina que juega ajedrez, una máquina que es capaz de pilotar un avión, esto lo hemos desarrollado muchísimo, pero una máquina de inteligencia artificial general que reemplace, por así decirlo, al sentido común humano, esto no se ha producido, está muy lejos de producirse en el sentido de que no es interesante para ninguna empresa. Lo que las empresas contratan a los desarrolladores de inteligencia artificial son software para resolver problemas concretos, no para discutir sobre metafísica, ¿no? Entonces, nadie está desarrollando una máquina de inteligencia artificial general. Mi impresión es que estamos tan lejos de la inteligencia artificial general como lo estábamos en el Neolítico. Es decir, no es que nos vayamos acercando hacia ahí, sino que hay un salto ontológico de tal tipo que seguimos tan lejos de que un artefacto tenga inteligencia general como podíamos estar hace 10.000 años o hace 1.000.000 de años. Sencillamente no es un problema técnico, es un problema ontológico. Una inteligencia general la tienen las personas. En el universo hay muchas entidades y en especial hay un tipo de entidades muy peculiares que llamamos personas. Y esas entidades son las que son autoconscientes, las que tienen identidad, las que tal. Bueno, la tercera pregunta plantea lo siguiente. ¿Es la intencionalidad la nota distintiva de la inteligencia humana frente a la mal llamada inteligencia artificial? Sí, la intencionalidad es crucial. Es decir, el hecho de que yo pueda poner una marca luminosa en mi pantalla y la pueda relacionar con un perro o con una casa o con algo que no tiene nada que ver con esa marca luminosa, eso es la intencionalidad. Es decir, es la condición de ser acerca de algo con lo cual físicamente no hay ninguna relación. Entonces, ¿por qué puedo decir que una máquina sabe mucho sobre mi tensión arterial o sobre mis finanzas? Lo puedo decir porque dentro de mi ordenador hay unos estados electromagnéticos que alguien es capaz de conectar intencionalmente con mis finanzas o con el estado de mis arterias. Obviamente no hay conexión física entre el estado electromagnético de mi ordenador y el estado de mis arterias. Esa conexión se hace a través de una inteligencia intencional. El lenguaje es intencional, el pensamiento es intencional, etc. La intencionalidad es un concepto crucial para entender incluso lo que es una persona y la diferencia que hay entre entidades físicas que no son intencionales y entidades que sí son intencionales. Muy bien. La siguiente pregunta plantea lo siguiente. ¿El término herramienta altamente sofisticada puede servir? Pues podría servir, pero quizá es demasiado general. Es decir, puede haber herramientas altamente sofisticadas que no sean sistemas de control delegado o que no sean sistemas de inteligencia artificial. Si uno entra en un laboratorio, por ejemplo, o en una fábrica, encontrará herramientas altamente sofisticadas. No todas ellas tienen por qué ser parecidas a lo que llamamos sistemas de inteligencia artificial. Bueno, el autor de esta pregunta añade una precisión. Dice, en el fondo, estas herramientas nos permiten ser más humanos, aplicar la energía a lo que es más humano. Sí, estoy de acuerdo. La actitud
que trato de proponer o de sostener no es antitecnológica en modo alguno, ni contraria al desarrollo de la llamada inteligencia artificial. A mí me parece que ahí hay mucho de prometedor y de bueno. Y de hecho nosotros ahora estamos teniendo este acto, esta charla, en parte gracias a sistemas de inteligencia artificial. Y yo creo que los estamos usando para bien, ¿no? La cuestión es que estén enmarcados dentro de una inteligencia prudencial humana. Y no al revés, que no se intente ajustar al ser humano al modelo de una especie de inteligencia mecanizada. José Manuel plantea si te parece correcto aplicar el término inteligencia en el caso de los animales. ¿Son inteligentes los animales? Sí, mucho más correcto que en el caso de los artefactos. Es decir, yo creo que en los animales, en diverso grado, hay ciertos tipos de inteligencia, sí. Los animales sí que tienen funcionalidad, es decir, desarrollan funciones. No solo efectos, sino también funciones. Y tienen problemas. Y su inteligencia les permite resolver esos problemas, en el sentido en el que decíamos que el diccionario de la Real Academia define la inteligencia como capacidad de resolver problemas. Una máquina no tiene problemas, no los tiene. Mientras que un gato tiene problemas. Y si puede resolverlos mejor, es que los ha resuelto más inteligentemente. Entonces yo creo que sí se puede hablar de inteligencia en el caso de los animales, a diferencia de lo que sucede con las máquinas, en las cuales solo se podría hablar de inteligencia en la medida en que están insertas dentro de un sistema humano que las hace funcionales. José plantea la siguiente cuestión. Dice, creo que fue Bergson quien decía que el impulso vital se ha fabricado cuerpos biológicos a lo largo de la evolución hasta llegar al hombre. Tal vez el impulso vital se acabe fabricando un cuerpo no biológico. Sí, en el transhumanismo late esta idea de que hay un proceso, o sea, es una idea cosmológica. Hay un proceso evolutivo del cosmos que a través de la evolución biológica ha acabado produciendo seres como los seres humanos. Y a partir de ese momento, estos seres que han desarrollado inteligencia, autoconsciencia, etcétera, pueden tomar las riendas de la evolución del cosmos y convertirse a sí mismos en algo distinto, en una especie diferente. No ya por un mecanismo de selección natural, sino de un modo diseñado, de un modo guiado. De manera que el propio universo estaría cambiando. Y digamos que ahí hay un impulso universal que a través del ser humano estaría generando nuevas formas de inteligencia y de vida. Yo por razones filosóficas de fondo discrepo mucho de esta posición que me parece en líneas generales dualista. Es decir, yo creo que nosotros no somos una inteligencia en un cuerpo equivocado, sino que cada uno de nosotros es una persona. Y que por lo tanto no tiene ningún sentido pensar que en nuestra mente, nuestra inteligencia se puede digitalizar y se puede hacer migrar a otro tipo de ser con otra base material, etc. Me parece absurdo, me parece una forma de neognosticismo, pero creo que debajo de estas tendencias efectivamente hay un revival, si se me permite decirlo así, del gnosticismo. Muy bien, pues no veo aquí más preguntas en el chat. Entonces simplemente quería terminar agradeciéndote sinceramente el tiempo que nos has dedicado y todas las enseñanzas que nos has impartido a lo largo de esta hora justa que llevamos. Así que, Alfredo, muchas gracias y hasta la próxima conferencia. No, muchísimas gracias a
a vosotros por la paciencia, por la escucha y por las preguntas.